El tema de la misericordia de Dios, hermanos, es otro de los atributos o características de nuestro Dios. Uno de los atributos no fáciles de entender, porque se necesita mucho equilibrio, conocimiento, dedicación para poder captar realmente en esencia qué es la misericordia. En los servicios de la iglesia generalmente más de una vez se oye la palabra misericordia, no solamente en las oraciones, en los comentarios, sino también en la alabanza. Hay himnos donde habla acerca de la misericordia. Y muchos tenemos, los cristianos, en nuestra boca la palabra misericordia de Dios. Pero ¿qué tanto en realidad entendemos sobre lo que es la misericordia de Dios? Hasta aquí, hermanos, nos hemos enfocado y comprobado que podemos llegar a conocer a Dios. Dios, de hecho, quiere que le conozcamos, en nuestro primer tema. En el segundo, miramos que una de las cosas que ya sabemos de Dios es que Él está en todas partes, Él es omnipresente. Él es omnisciente, puesto que todo lo sabe. En el sermón pasado también miramos que, hermanos, Dios es todopoderoso, todopoderoso. Su poder no tiene límite. Ha hecho las montañas, los mares, ha hecho las Pléyades, ha hecho los planetas y el infinito. Dios ha hecho el universo con una sola voluntad, palabra de su voluntad. Hágase, y fue así. Pero su poder no solamente se extiende en la creación material, sino su poder también penetra los corazones de hombres y cambia vidas. Hemos visto que el hombre puede entender el poder de Dios a través de la creación, Salmo 19, pero si no entiende y acepta que Dios puede cambiar su vida, entonces el poder de Dios es limitado y no ilimitado, como su palabra lo dice. Ahora, hermanos, vamos a meditar fuertemente a través de lo que es la misericordia de Dios. Como decía anteriormente, muchos hablamos sobre la misericordia de Dios, pero ¿qué es en sí la misericordia de Dios? ¿Qué es en sí? A través, hermanos, de las definiciones y buscando qué es, partiendo de la misma palabra, la palabra eleos, que aparece en la Biblia, refiriéndose a la misericordia de Dios, el señor W. Vine dice que la misericordia es la manifestación externa de compasión, da por sentado la necesidad de aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte del que la exhibe. Y alguien que no está muy educado en las palabras dice, hermano, no la entendí. Bueno, para aquel que no lo entendió en palabras más simples, lo que está diciendo el señor W. Vine es esto. Él dice que la misericordia es una gran necesidad para aquel que la busca, la pide o la recibe. Y que es un potente remedio para cubrir su necesidad. Punto de la nota. Eso es lo que el señor W. Vine está diciendo. Me gusta lo que el señor Robert Aldane dice sobre la misericordia. La misericordia, decía él, es esa adorable perfección de Dios por la cual se compadece y alivia a los miserables. Los objetos de la misericordia son las personas que son miserables, porque son culpables y por lo tanto merecen castigo. El ejercicio, decía él, de la misericordia es una manifestación particular de la gracia y el favor inmerecido de Dios. Implica necesariamente la ausencia de todo derecho. Un hombre nunca puede tener derecho a la misericordia y hablar de merecer misericordia es una contradicción absoluta en los términos divinos. Esto es, según, hermanos, el concepto de la misericordia. Queremos que Dios nos enseñe a través de su palabra qué es, Señor, la misericordia. Queremos conocerte. Sabemos que Él todo lo sabe. Sabemos que Él está en todas partes. Sabemos que para Él no hay ni nada imposible para Él. Y ese es nuestro Dios. Y aún hemos analizado su grande y profundo amor y otras características que lo haremos después. Pero hermanos, hasta esta altura queremos entender cómo y por qué Dios es misericordioso hacia nosotros. Usando la palabra de Dios, que es nuestra guía, Él también de la misma manera, así como su poder exalta
en su grandeza la misericordia de Dios como algo grande. Hay infinidad de salmos donde exalta la misericordia de Dios. En otra ocasión, como un mar profundo que es insondable e interminable. En el Salmo 57, verso 9, versículo 10, decía el salmista: te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Note bien lo que el versículo 10 dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Aún el Salmo 103, versículo, hermanos, innumerables versículos del capítulo 4 contiene. Comparte con ustedes del verso 1 al 14 para que usted pueda analizar cómo y en qué parte aparece la palabra misericordia. Verso 1 del Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia. No te viene eso. Te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Puede notar allí la misericordia de Dios? Verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le den. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. En esencia, hermanos, este salmo, como muchos salmos, contienen una característica de Dios que es la misericordia. La misericordia. El amor y compasión hacia el caído, al que está indefenso, el que ya no puede más. Es grande, es grande. Pero también la palabra de Dios lo define como algo que siempre permanece. Hemos dicho que su eterno poder, su conocimiento infinito, todo es eterno. De ahí que la misericordia también es eterna. Es eterna. Es como algo que se rejuvenece cada mañana, cada día. Cuando leemos Lamentaciones, capítulo 3, verso 21 al 23, que poco citamos, ¿recuerdan? Lamentaciones, está un poco olvidado. Los llantos de Jeremías. Me gusta cómo Jeremías, hermanos, en su libro de Lamentaciones, cómo él habla acerca de lo que le ha acontecido, de lo que le ha pasado. Y él está hablando que ha sido escarnio, que hay llanto, hay dolor por todas partes. Todo no está bien. Los contextos de Lamentaciones 3, 10 en adelante. Pero luego, note bien cuando llegamos al verso 21, él dice: esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No es por la justicia del hombre, no es por su dignidad del hombre, ante la majestuosidad, pureza y grandeza de Dios que el hombre está de pie. Dice, esto es lo que está diciendo Jeremías, sino por su misericordia. Esa es la razón, por eso no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Respecto a ellas, agrega el verso 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Hermanos, cuando pensamos en esto,
Definitivamente tenemos un Dios grande, misericordioso, que se compadece. ¿Cómo lo muestra Dios? ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo muestra Dios su misericordia? ¿Cómo se la manifiesta? ¿Cómo podemos entenderlo, admirarlo de una manera clara y perfecta? Bueno, en una forma simple, Él nos da lo que no merecemos. Y eso creo que es en esencia lo más importante de la misericordia. Hay tantas cosas, saben que cada tema es extenso, pero lo más esencial que el hombre no puede ni debe pasar por alto de la misericordia es eso precisamente, que Dios da a cada uno lo que no merecemos. Y eso es algo, hermanos, no común en el hombre. Al analizar esta parte, usted mirará que cada uno, aún en el cristianismo, los cristianos están dispuestos a ayudar, a servir, a darse a sí mismos, siempre y cuando lo merezcas, siempre y cuando eres justo, siempre y cuando has hecho las cosas bien de otra manera, no más. ¿No es así? Pero ahora vea la misericordia de Dios. Por ejemplo, el hombre está en necesidad. El hombre está separado de Dios. Hay un abismo entre Dios y el hombre. El hombre está atado al pecado. Y eso es lo que presenta la Biblia a través de Antiguo y Nuevo Testamento. De tal manera que el hombre está en necesidad. Volviendo a lo que dijo Robert Aldane, la misericordia es adorable perfección de Dios, por lo cual se compadece y alivia a los miserables. Los objetos de la misericordia son las personas que son miserables, porque son culpables y por lo tanto merecen castigo. ¿Ve eso? Esas son las personas, los objetos de la misericordia de Dios. De ahí que, hermanos, amigo oyente, ese es el punto. Ahora, lo que está diciendo el Nuevo Testamento y también la Biblia en el Antiguo Testamento, especialmente en Efesios capítulo 2, verso 9, dice que Él os dio a vosotros vida cuando estabas muerto. No te viene el énfasis, el contraste. ¿Ok? Luz, tinieblas. Eso es, verdad, error. Usted estaba al otro lado. Cada uno de nosotros nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Lo merecíamos la vida? No. Y en esencia cada versículo lleva consigo el mensaje de que no lo mereces. Eres objeto de la misericordia de Dios. Vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, tu responsabilidad y la mía, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora note bien esto, que hermanos, a través de la Biblia encontramos como algo curioso. No creemos que es curioso, ni coincidencia. Cuando usted vea la palabra misericordia, ¿qué palabra le va a acompañar? Casi siempre, amor. La palabra amor y misericordia casi siempre va a encontrarlas juntas. Y usted dice, ¿por qué es esto? Porque quien no ama no va a poder ser misericordioso. Y cuando alguien hace misericordia, es realmente el amor inmerecido de Dios hacia ti. Tú puedes transmitirlo hacia adelante. ¿Ve eso lo que dice el versículo 2? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la misericordia de Dios en términos sencillos. Dando a Dios grandes y valiosas cosas cuando el ser humano no lo merece. ¿Cuál es el requisito necesario para poder obrar misericordia? Que sea una persona miserable. Número 2, que reconozca su miseria y que pida una oportunidad. No quiere seguir en la miseria, pero quiere levantarse. Ese es el requisito esencial. Dios, ¿por qué no ha obrado misericordia? Tanta gente mala que hay hoy en día no reconocen la oportunidad que tienen en Dios. No quieren cambiar sus vidas. No reconocen sus vidas miserables que están viviendo. Pero eso es lo que Dios, hermanos, está haciendo. Por su amor, obró su misericordia. En Tito capítulo 3, verso 3 al 5, que hemos leído muchas veces,
Dice así, y note bien que no está exento otra vez el amor, junto con la misericordia. Tito 3, 3 al 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, es decir, deseos y deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ve el amor de Dios hacia los hombres, verso 4. Ve la misericordia de Dios a través del lavamiento en el versículo 5. Una vez más, juntos, como forma inseparable. ¿Y qué dijera acerca de lo que Pedro escribió? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Según Tito capítulo 3, no merecíamos, hermanos, una regeneración, una nueva oportunidad. Capítulo 9 de Génesis, en nuestra clase de hoy tratamos, volvamos a empezar. Multiplíquense, llenen la tierra. Volvamos a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. Pero solamente las oportunidades de volver a empezar, Dios las puede dar. Y la da a través del bautismo. Cuando el hombre es perdonado de sus pecados, vuelve a empezar. ¿Merecíamos nosotros, hermanos, cuando salimos del agua, estar perdonados totalmente de nuestras tantas injusticias y pecados que teníamos? ¿Lo merecíamos realmente? Ninguno. No, ninguno. Sin embargo, bendito Dios por su grande misericordia, nos hizo que saliéramos del agua con una esperanza viva, de que si un día mueres irás al lado de Dios. Porque Jesús resucitó una sola vez y tú resucitas una vez del agua y resucitarás una vez entre los muertos con esa esperanza aún consigo, viva, de estar al lado de Dios eternamente. ¿Merecíamos eso? No. Nada merecíamos de nuestro Dios. Es su misericordia. Cuando pensamos en esto, hermano, nosotros, ¿qué hemos hecho con alguien que no lo merezca? ¿Cuántas veces hemos practicado algo de dar o hacer algo con alguien que no lo merezca? Me llama la atención aquí en esta parte de un análisis de la palabra de Dios, sin desenfocarnos en nuestro Dios y su grandeza infinita de su misericordia, porque cuando pienso su servidor en mi misericordia hacia los demás, ¿sabe que veo tres cosas? Veo tres clases de personas en la sociedad. Veo uno que merece que yo haga algo por la persona. Y generalmente me siento tan inútil y vano de que a esas personas les he ayudado. Pero hay una segunda persona que ni lo merece, ni se ha ganado, ni tampoco es repudiable. Es indiferente. Y es posible que esta segunda persona le haga misericordia a su servidor en algo que necesite. Pero hay una tercera, que no solamente, hermanos, no es indiferente, sino que no ha hecho nada y aparte ha hecho todo para que no lo merezca. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 3 dice la palabra de Dios que no había justo ni aún uno. No hay quien entienda. Todos derraman sangre. Los caminos se han torcido y se han apartado y se han hecho inútiles. Todos. Y es la tercera persona, que eso no solamente es indiferente o no ha hecho nada, sino que ha hecho todo para que yo no le ayude. La pregunta es, ¿hago yo esa misericordia? Esa es la misericordia de Dios, mostrada a través de las páginas. No necesitamos ir al griego, ni en hebreo, ni latín, ni nada para entender la misericordia de Dios. Simplemente un requisito. Alguien repudiable, miserable, que no merece la misericordia mía. Esa es la misericordia de Dios. Es ese Dios que tú y yo alabamos cada día, que te dio cuando no merecía recibir.
Hermanos, amigo oyente, hay algo que mucha gente no entiende. ¿Cómo qué cosa? La gente dice, ¿cómo puede Dios juzgar a los malvados y ser misericordioso al mismo tiempo? No lo comprendo. ¿Cómo puede juzgarlos? Porque va a juzgarlos. Y ser misericordioso. Y de ahí de tantas filosofías, cuando creemos que Dios me llame a cuentas, Dios es su gran amor y su misericordia tan grande y infinita que Dios no va a castigar mis maldades. Equivocamos el punto. No entendemos, hermanos, qué es la misericordia de Dios. Creo que se puede responder a esta aseveración, a esta pregunta, a través de las palabras que Dios mismo y los ángeles dijeron cuando Dios mostró sus cualidades a Moisés. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, 5 al 7, que le dijo, sube, alízate unas tablas. Y dice en el verso 5 que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Note bien eso. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Note bien cómo resalta dos cosas: su justicia, pero también su misericordia. Y en cuanto a su justicia, no va a tener ningún modo por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Creo que Thomas Watson dijo algo muy importante respecto a eso. Ahora lo leo, dice, nada es más dulce que la misericordia cuando se mejora. Cuando tú cambias, mejoras, respondes a la misericordia de Dios. Nada es más feroz cuando se abusa de ella, como nada es más frío que el plomo cuando se saca de la mina y nada más abrasador cuando se calienta. Nada es más desafilado que el hierro, pero nada es más afilado cuando se afila. La misericordia no es para los que pecan y no temen, sino para los que temen y no pecan. La misericordia de Dios es una misericordia santa, donde perdona y cura. Punto de la nota. Hermanos, amigo oyente, yo solamente quiero decir una cosa de parte de nuestro Dios. Dios quiere que le conozcas. Tú sirves a un Dios misericordioso. Dios quiere que tú seas misericordioso para ser hijo de Dios. Dios quiere, hermanos, que podamos comprender que podemos vivir sumamente agradecidos por lo que hemos recibido y no merecíamos. Dios quiere que seamos como Él, misericordiosos. Lucas 6, 35 al 36 dice, amad a vuestros enemigos. Note bien la palabra inseparable otra vez. Ama a vuestros enemigos. No ames de lengua, sino en verdad. Amad a vuestros enemigos. Hagan bien, presten, no esperando de ello nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por último, ¿eres tú objeto de la misericordia de Dios? ¿Estás aquí en esta mañana? ¿Dios ha obrado misericordia en tu vida? Si no lo es, ven a Jesús en esta mañana. Confiesa tus pecados. Empieza una nueva vida. Volvamos a empezar. Dios te dará y te da lo que tú nunca mereces. Que Dios nos ayude, hermanos, a conocer realmente a nuestro Dios, al cual servimos cada día. Y cada día seamos semejantes más y más a Él. Si tú estás aquí nuevamente, te invitamos, mientras te pones de pie, cantamos un himno de invitación para la honra y gloria de nuestro Dios.